el programa si no se me va el tiempo. Así que te quiero agradecer, insisto, lo valioso de que estés allí en esta cobertura de las elecciones en los Estados Unidos. Muy amable. Gracias, Rosario. Buenas noches. Bueno, antes de ir a hablar con Alberto Fernández, porque quiero dar lo que les prometí, ¿no? Hablar de la obra pública en la ciudad de Buenos Aires, porque ya hablamos de lo que pasa con la obra pública en la nación, del historial de un sistema de obra pública en la Argentina que nos viene desde la dictadura, respecto de la cantidad de dinero que se adelanta, respecto de los tiempos que toma la obra pública, de la inflación en el camino y de los montos que son muy distintos en el principio que en el final. ¿Es diferente en la ciudad de Buenos Aires? ¿Se privilegia a alguien o no? ¿Hay transparencia en la ciudad de Buenos Aires? Me acompañan con una serie de placas que son números, pero enseguida voy a hablar con una comunera para que me explique exactamente cómo es el sistema. Mirá, para que entendamos alguna de las cosas que suceden. La empresa del amigo del presidente de la Nación, el hermano del alma, como él lo llama, Nicolás Caputo, recibió licitaciones por casi 300 millones en 5 días. La misma práctica por la cual se la citó a indagatoria a la expresidenta de la Nación. La primera adjudicación fue el 7 de marzo de 2016 para hacer mantenimiento integral de escuelas en la Comuna 5, Almagro y Boedo, por más de 100 millones de pesos. Al día siguiente, 8 de marzo, ya estoy en el 11, pero el 8 de marzo, ahí estamos, 87 millones. Para hacer lo mismo, mantenimiento, no obra, mantenimiento, quizás pintar una pared, alguna de esas cosas, en la Comuna 1B, Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo. El 11 de marzo, más de 93 millones para hacer lo mismo, pero en la Comuna 1B. En total, en 5 días hábiles, se le dieron a esa empresa casi 300 millones de pesos. La empresa es ICES, Sociedad Anónima, y esa empresa es propiedad en un 50% de Nicolás Caputo. Es más, las dos empresas, las de Caputo e ICES, tienen a la misma persona que firma los balances que se presentan en la Bolsa de Comercio. Todas las licitaciones fueron para la empresa CES, Sociedad Anónima, propiedad de Caputo. Participaron otras, como, ahí tenés el dato, Indaltec, Mejores Hospitales, pero siempre se la daban a CES. Participaban otras un ratito, pero se la daban siempre a la misma. En las 3 adjudicaciones, las otras quedaban obviamente desterradas. En los 8 años como jefe de gobierno, Mauricio Macri le otorgó a la empresa de Caputo licitaciones por 1.400 millones de pesos. Dijo que nunca le iba a dar obras públicas a su amigo del alma. En los primeros 3 meses de la presidencia ya del ingeniero Mauricio Macri, la empresa de Caputo obtuvo obras por 800 millones de pesos para la obra civil de un reactor nuclear en la provincia de Río Negro. Todo esto está bien dado, porque más allá de que sea amigo o no del presidente de la Nación, ¿corresponde, es correcto, fue transparente? Bueno, yo no sé, así que le vamos a preguntar a Julieta Costa Díaz, comunera del Frente para la Victoria de la Comuna 13. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Cómo estás? ¿Me explicás esto un poquito? ¿Se dieron bien estas adjudicaciones? Sí, algunas sí, otras no. Lo que nosotros vimos en la ciudad de Buenos Aires fue que Mauricio Macri diseñó, durante todo este tiempo hablan del diseño de mecanismos para entregarles licitaciones a los amigos. La realidad es que nosotros lo venimos viendo en la ciudad de Buenos Aires, pero lo venimos viendo en base a decretos. Hay resoluciones y decretos de Mauricio Macri firmados para generar todo un mecanismo para direccionar la obra pública. En realidad obra pública no, porque la mayoría hay mucho mantenimiento, cortar el pasto, barrer una estación de Metrobús. Pero mucha plata para cortar el pasto. Mucha plata, es así. Lo que hicieron fue ir firmando decretos. Uno puede contratar por licitación pública de cara a la sociedad o por contratación directa de licitación privada. Lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires fue aumentar los topes de la contratación directa. Entonces, no sé, Cristina, por ejemplo, terminó su gobierno con un tope de 200.000 pesos y Mauricio Macri con un tope de 2 millones para hacer contrataciones directas. ¿Qué quiere decir contratación directa? Contratación directa, llamo a mi amigo empresario y le digo, presentame un presupuesto para determinada obra. Claro, esto no se publica ni con tiempo suficiente, ni para que participen otros, queda entre 2 o 3 que sabemos que va a ganar uno, más o menos así. Sí, solo con 3 presupuestos. Mira, te cuento una anécdota que pasó el año pasado, entre el 2015 y el 2014. Eduardo Machiavelli, que es ahora ministro de Ambiente y Espacio Público, le entregó 34 contrataciones directas a 2 empresas
que nunca hubiesen ganado una licitación privada, nunca hubiesen ganado una licitación pública. Decimos esto porque estas dos empresas, una era importadora y otra era hacían marketing digital, y estas dos empresas ganaron 34 licitaciones para hacer veredas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y esto ustedes lo denunciaron? ¿Pasa algo con todo esto que ustedes están reuniendo como información o queda ahí? No, esto lo denunciamos, la causa esta de Machiavelli la tiene el fiscal Dilelo, hijo. La realidad es que nunca nos dio ningún tipo de información. Nosotros vemos que otras personas acceden mucho más fácil a la información de cómo está la causa, y la realidad es que hasta ahora No el se fiscal avanza. Dilelo no dice si lo llamaron a declaración indagatoria, no dice si avanzaron, si investigaron, es como no podemos dar información. Ahora, más allá de ser el amigo del presidente de la Nación, ¿era la mejor empresa para pintar las paredes o cortar el césped? Son empresas que están denunciadas, por ejemplo, CES, Sociedad Anónima, es una empresa que está denunciada por el sindicato de maestranza, porque es una empresa que terceriza mucho, que es la situación laboral de las personas que contrata para trabajar es muy precaria. CES fue beneficiada en el 2014 con la limpieza y el mantenimiento de las estaciones de Metrobús. Ahí saltó y se descubrió que CES en realidad era la empresa pantalla de Nicolás Caputo para contratar en la ciudad de Buenos Aires, y se fueron descubriendo un montón de licitaciones y de contrataciones a Caputo y a través de CES, que la realidad es, mira, entre el 2014 y el 2015 hay 9 contrataciones a Nicolás Caputo, 8 son para el mantenimiento y limpieza, ninguna es de infraestructura grande, ninguna dejó en la ciudad de Buenos Aires nada más que barrer una estación de Metrobús o cortar el pasto en una plaza. Y CES sigue siendo beneficiada. Hoy Es decir, vos lo que estás diciendo es no ha habido transparencia y además no era los montos para hacer estas obras. Los montos para hacer estas obras... Para cortar el césped. Por ejemplo, con la de Metrobús pasaba que había una de las otras empresas que había ganado la licitación de uno de los corredores, para el mantenimiento de uno de los corredores, que es Cunumi Sociedad Anónima. Esa empresa... en el caso Escanca, fue la que dijo que había dado facturas truchas por un 10% por trabajos que no había hecho. Esa empresa ganó también la del corredor, y antes de ganar esa licitación ya decía que iba a contratar a otra empresa para que haga el trabajo por la cual ella había ganado. Es decir, que los precios son grandes, porque si no, no creo que haya ninguna empresa tan solidaria de hacer de mediador entre el gobierno de la ciudad y la empresa para quedarse con Bueno, un negocio me como parecía que ese. era importante por lo menos tener noción de qué pasa en distintos distritos con la obra pública, y de una vez por todas, quizás en la Argentina, llegar a hacer las cosas como corresponde, ¿no? Sí. Y esperemos que en este caso la justicia investigue también Sí, y esperemos. pueda decirnos a los porteños de qué manera se ejecutan las obras o se dan nuestros dineros a distintos empresarios. Julieta Costa Díaz, muchísimas gracias por haber muchas venido, gracias a vos. por habernos ofrecido algunos detalles para que se pueda entender esto, que son muchos números a veces y queda por allí flotando en el aire y no tenemos conciencia de lo que pasa. Hago una pequeña pausa, pequeñísima, ¿me prometen? Porque está Alberto Fernández esperándome, vamos a hablar de todo esto, ya volvemos.